Muy bien, pues nada, buenos días. Bienvenidos a estas novenas jornadas de Psicología Transpersonal y Espiritualidad. Me llamo Javier García Campayo, soy profesor de aquí, de la universidad, que es donde vamos a tener el honor, ¿no?, de ser anfitriones de estas jornadas. Y en esta mesa inaugural simplemente vamos a hacer una especie de introducción, ¿no? Entonces, en primer lugar, va a hablar Román Gonzalo. Él es el representante de lo transpersonal en España. Él ha sido el organizador de todas las jornadas previas y, bueno, va a hacer una pequeña introducción. Cuando quiera, Román. ¡Bravo! Buenos días. Bueno, realmente el aplauso es para vosotros y vosotras un viernes. Esto ha sido un cambio un viernes por la mañana. No cualquiera puede estar aquí. Sé que algunas personas han hecho esfuerzos, incluso pidiendo el día libre en el trabajo, y eso es de agradecer. Pues quiero empezar diciendo que efectivamente, como ha dicho Javier, llevamos 8 años organizando estas jornadas en Tudela, Navarra, que es una ciudad pues muy cercana aquí, ¿no? Y previamente a esos 8 años, en Tudela también se llevaban celebrando 7 años de la Semana de Espiritualidad. Es decir, que en Tudela llevábamos una tradición de 15 años celebrando anualmente un evento con temática de espiritualidad. Y igual que la metáfora que se ha utilizado muchas veces sobre las crisis, ¿no?, que muchas veces, bueno, crisis del griego significa crecimiento y generalmente no se entienden así. Cuando tenemos una crisis, a lo que nos ceñimos es al sufrimiento que nos provoca esa crisis y no prestamos tanta atención en la oportunidad de crecimiento que nos ofrece esa crisis. Y la crisis que vivieron las jornadas en 2021, cuando empezamos con el ayuntamiento a plantearnos la organización de las siguientes jornadas y solamente apoyaban la modalidad online, pues entramos en crisis en cuanto a jornadas porque, claro, nosotros el formato presencial no lo íbamos a dejar. Y lo que una oruga experimenta en su capullo cuando siente que va a morir, ¿no? Esto es muy poético. La oruga siente que va a morir realmente en el capullo, no sabe que no existe esa muerte, ¿no?, que hay un crecimiento y una transformación a algo mayor, que es el estado de mariposa, como nosotros tampoco sabíamos que en esa aparente muerte, que ya que vamos a hablar sobre el ego, pues es una aparente muerte egoica, que vivía en las jornadas, lo que iba a continuar siendo de esa muerte de las jornadas de Tudela es el traslado a la Universidad de Zaragoza, que para nosotros es, Javier, pues habernos convertido en mariposa. Así que ¡bravo! Así que bueno, pues yo estoy muy agradecido de estar aquí y bueno, creo que también para todos y todas tenemos que prestar atención al hecho de que tanto el Ayuntamiento de Tudela durante 15 años ha estado un organismo público del Estado español, ha estado financiando y apoyando un evento sobre espiritualidad y ahora una universidad pública como es la Universidad de Zaragoza, de la mano de Javier, eso sí que hay que decirlo, pero de nuevo un organismo público está apoyando un evento sobre espiritualidad. Entonces algo está cambiando la sociedad y eso es una buena noticia que bueno, que aquí estamos todos para celebrar, ¿no? Y para introducir ya el tema de estas jornadas, que se titulan Más allá del ego, por alusión a uno de los primeros libros que se editaron sobre psicología transpersonal en el año 1980. La psicología transpersonal nació en 1969 con la publicación del Journal of Transpersonal Psychology. Y este libro, Más allá del ego, que pensaba que lo habrían traído en la librería y no está, pero lo publica Editorial Kairos y lo pueden comprar pues en cualquier lugar. Entonces, es un libro muy bueno que introduce a todo este paradigma ya desde el año 80, ¿no? Y sigue siendo vigente a día de hoy, 43 años después. La psicología transpersonal, en España lleva una tradición desde el año 92, más o menos, que entró de la mano de Manuel Almendro, que fue el introductor de la psicología transpersonal en España. Luego él se fue retirando del paradigma transpersonal, pero sigue estando su libro fundamental, que fue el primero que se publicó en idioma
en castellano. Y bueno, desde el año 92 hasta el 2023 pues ha habido una evolución en España y también en el mundo, ¿no? Se han multiplicado mucho las asociaciones transpersonales, los congresos. En España este tipo de jornadas que estamos celebrando aquí son el tercero ya. Primero comenzaron las jornadas o los congresos de la Asociación Transpersonal Española. Esa asociación se disolvió. Luego en Cataluña hubo unas trobadas, unas jornadas de psicología transpersonal que organizaba el Instituto de Psicología Transpersonal de Barcelona, que también se dejaron de hacer. Y nosotros desde la Asociación Transpersonal Iberoamericana, actualmente en España ya no hay una asociación transpersonal, pero nació la Asociación Iberoamericana en el año 2015. Ya tenemos 8 años de andadura y ya no solamente comprende España, sino que también comprende todos los países latinoamericanos, con representantes de la mayor parte de estos países. Así que bueno, la evolución llega hasta aquí y por terminar y decir un poco qué significa lo transpersonal, pues para que seguramente todos ya lo conocéis y también conoceréis la metáfora de la ola y el mar, como tituló el libro pues Billy Keith Jagger, ¿no? y bueno, realmente nosotros cuando nos vivimos desde el ego es como si fuésemos la ola de este mar, ¿no? Y eso es también el origen de muchos de los problemas que acucian al mundo y a nosotros como personas individuales. Cuando nos vivimos desde el ego, es decir, cuando nos creemos que somos una ola y perdemos de vista nuestra esencia, nuestra realidad profunda, que es el mar. Entonces, supongo que todos y todas estamos aquí reunidos porque tenemos un anhelo de nuestro ser esencial, que es ese mar, que quiere vivirse como mar y que todavía somos conscientes de encontrarnos viviéndonos desde la ola, en nuestro día a día, con nuestras relaciones, con la familia, en el trabajo, etcétera, y sabemos que somos algo más que la ola. Venimos a congresos de este tipo, leemos libros, hacemos cursos, porque sabemos que somos el mar. A la vez que también reconocemos que nos vivimos desde la ola y no nos queremos reducir a ser una ola sabiendo que somos el mar. Así que con esto creo que todos compartimos la visión transpersonal y de la espiritualidad en general y espero que estos 2 días que vamos a pasar aquí, pues que os llevéis muchos aprendizajes y que sobre todo luego se puedan aplicar en casa en el día a día, porque si no, no serviría de nada pasar tiempo en este tipo de eventos. Muchas gracias por venir y que lo disfrutemos todos y todas. Entonces somos una mariposa en una ola, ¿no? Eso es lo que... Surfeando. Me ha quedado. Menos mal que no se ha oído el micro. Es más evolucionado. Rafa Millán, él es psicólogo transpersonal y es vicepresidente, ¿no?, de la Asociación Transpersonal Iberoamericana. También uno de los grandes representantes de lo transpersonal en España. Me alegra que me acabo de enterar que soy vicepresidente de la Transpersonal. Bueno. Wow, qué maravilla. Pues muchas gracias a todos por venir y a Javier y a Román. De hecho, para mí hoy se cierra un círculo porque yo organicé unas jornadas universitarias similares a estas en la Autónoma de Madrid, de la que casi salimos escaldados, que tú también estabas allí, Román, que éramos compañeros de clase, ¿no? Y que de alguna manera podamos hoy, gracias a Javier García Campayo, ¿no?, estar aquí otra vez, para mí es como que se me cierra el círculo, ¿no? Aunque este ambiente así tan académico, yo aquí veo que me siento como un poco solo, ¿no?, tan separado del público, tan separado del ponente, de al lado. Entonces veo que me enfrento así solo ante el peligro. Yo quería, a ver, ¿qué podría deciros yo? Pues yo quería felicitaros y felicitarme también por estar aquí en un ambiente universitario y académico, porque para mí la clave a la hora de, estando en una facultad, estando estudiando lo humano, pues la clave a la hora de estudiar lo humano sería tener una visión de conjunto, intentando que ninguna de las dimensiones esenciales de lo que somos se escape del modelo, del paradigma, y que podamos mirar así lo que somos desde la visión, pues eso, más amplia y más completa posible. Y si puede ser, como decía Román, pues siendo el océano y no solamente desde la ola.
Entonces yo creo o deseo más bien que todos los saberes humanos están llamados a integrarse unos con otros. De hecho yo creo que no pueden separarse, que no es posible una psicología o una antropología o una sociología o cualquier saber humano desgajado del conjunto total de lo humano y además de lo humano vivo y además de lo humano problemático, porque para empezar a estudiar lo humano tengo el primer problema de que yo soy humano y de que además soy un sujeto. Luego, hablar de ciencias humanas como ciencias empíricas objetivas, desde mi punto de vista, y esto a lo mejor es un poco polémico, no sé si no tienes que haberme dado la palabra, es un poco parcial, porque los saberes humanos serán siempre un saber multiparadigmático, complejo, ambivalente, filosófico, que tendrá un aspecto empírico y un aspecto científico, pero que nunca podrá reducirse a una única mirada y una única escuela, porque entonces estamos matando lo humano, desecándolo y disecándolo y convirtiéndolo nada más que en esa ola que no es capaz de ver el mar. Aquí lo importante, siguiendo con las metáforas, sería que el árbol nos deje ver el bosque. Podemos tener árboles y está muy bien que haya diferentes formas de abordar el estudio del ser humano, interno, externo, en diferentes niveles, escuela, psicología, antropología, pero hay que intentar echar una mirada desde arriba, integrativa, necesariamente filosófica, y solamente desde ahí, en mi opinión, se puede constituir una psicología, y además creo que siempre ha sido así, que cuando alguien está casado de manera muy exclusivista, muy estrecha, con un abordaje único o nada más que con una mirada sobre lo humano, normalmente lleva razón en lo que ve, casi todas las escuelas aportan algo válido y valioso, pero está viendo nada más que una banda y se está dejando fuera de su modelo o de su paradigma lo esencial, que es la unidad de conjunto en lo humano. No podemos cortarnos en rodajas o envasarnos al vacío para el estudio porque no estamos estudiando al ser humano vivo y real, estamos estudiando otra cosa. Sería como construir una estatua de piedra y como es muy complicado estudiar, yo que sé, fisiología del cuerpo, pues estudio la estatua, que es mucho más fácil, y luego llevo estas conclusiones a lo humano. Pues no puede ser, hay que estudiar al ser humano vivo y real y como sujeto. Así que para mí la psicología debería de ser algo así como un saber, como decía antes, filosófico, complejo, multiparadigmático, donde siempre van a convivir varias miradas, un espacio de convivencia tenso de muchas escuelas y sobre el sujeto humano. Nunca podrá ser solo una ciencia objetiva o una ciencia empírica, que también debe serlo, pero como una parte integrada en una totalidad mayor. Y si puedo poner un ejemplo, a mí puedo, ¿no? Me dejas, me he visto mirar el reloj y te has asustado, ¿a que sí? No, voy a acabar. Voy a poner un ejemplo de cómo cuando tenemos un ejemplo muy tonto, de cuando tenemos esa mirada estrecha y no tenemos en cuenta el modelo completo de lo humano, no vamos a entender lo que está pasando y nos va a parecer que lo que queda fuera de nuestro modelo es como un fenómeno incontrolado que va a provocar efectos extraños. Y como no los voy a entender, voy a pensar que estamos enfermos o que el ser humano está enfermo, ¿no? A mí me gusta el ejemplo, muy tonto por otra parte, de una persona, o sea, yo que sé, una civilización alienígena que estuviera estudiando a los humanos y que no supiera que tenemos que comer todos los días y que eso forma parte de nuestra naturaleza humana. Y entonces los tienen metidos en una habitación y nunca les alimentan porque piensan que eso no es necesario. No cabe dentro del modelo antropológico del alienígena esta premisa, el ser humano tiene que comer todos los días. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a desarrollar pues, una especie de sensación de vacío en el estómago, luego se empiezan a encontrar débiles y acaban muriendo, ¿no? Entonces el alienígena está totalmente desconcertado. ¿De qué está pasando aquí? ¿Por qué digamos, estos humanos que tienen todo lo que tienen que tener, que les da el aire, les damos agua, les dejamos dormir o que tengan relaciones entre ellos, todo lo que necesita el ser humano según mi programa y mi modelo, y sin embargo están muriendo? Debe ser que están enfermos, que aquí en la nave espacial desarrollan la enfermedad del vacío estomacal, por ejemplo, y entonces tenemos que tratarlos como enfermos, ¿no? Pues yo tengo la teoría de que ya sabéis que esta es una de mis obsesiones, el de la enfermedad mental, de que muchas de las cosas que llamamos enfermedad mental en realidad responden a una mirada estrecha del paradigma. Lo que está enfermo es el paradigma desde el que miramos lo humano. Si yo no sé, por ejemplo, que el ser humano tiene una dimensión espiritual, que el ser humano necesita encontrar un sentido vital profundo, que no se puede vivir la vida nada más que en un mundo de aparente juego material y materialista y utilitario, y que si eso se hace me ahoga, pues no entenderé por qué todo el mundo que ha cumplido el paradigma materialista, digamos, y que ha hecho como todos los check-in posibles, ¿no? Una persona que tiene trabajo fijo, 1,5 hijos, hipoteca, pareja, ¿no? Como aparentemente todo lo que se puede tener en el ámbito de la materia, y sin embargo está profundamente triste, ¿no? Como vemos en consulta todos los días. No quiere ni levantarse por la mañana a pesar de aparentemente haberlo tenido todo. ¿Cómo podemos entender esto? Si alguien que lo tiene todo desde mi visión y mi mirada, ¿no? Desde una psicología o desde una psiquiatría ontológicamente materialista o epistemológicamente materialista y aún así está destrozado, pues debe ser que está enfermo, ¿no? Entonces la propuesta, para mí,
de estas jornadas y de todo el trabajo de Román y de García Campayo es lo de tratar al paciente adecuado. No tenemos que curar, entre comillas, porque no sería un término adecuado, porque no pasa nada. Si uno no encuentra el sentido de su vida, sufre. Y eso forma parte de nuestra naturaleza. No significa que estemos enfermos, al contrario, significa que estamos sanos. Si yo a alguien le doy un pellizco y le duele, aunque tenga un síntoma y tenga dolor, no significa que esté enfermo por tener dolor. Al contrario, significa que está sano. Malo sería que le diera un pellizco y no le doliera. Pues cuando yo no estoy escuchando la llamada del océano, la llamada de mi alma, la llamada de lo profundo, pues mi alma grita, y grita en forma de sufrimiento y de dolor que desde una perspectiva estrecha y materialista no comprendo por qué está ahí. Y entonces tengo que ser capaz de pararme un momento y escuchar ese dolor. ¿Eso significa que estamos enfermos? No. Muchas veces la enfermedad mental o cierto tipo de enfermedad mental neurótica es un síntoma de salud del alma, y tenemos que escuchar ese alma. Entonces, que estemos hoy aquí reunidos implica que estamos intentando curar al paciente adecuado, que sería el paradigma materialista, que ya ni siquiera en la física o en las ciencias duras se tiene una visión materialista estrecha como la del siglo XIX, que todavía pervive, por desgracia, en los saberes humanos. Y entonces yo creo que hasta que no seamos capaces de ampliar el paradigma, de echar una mirada realmente integral, en que todas las escuelas ocupen su lugar y puedan decir algo sobre la realidad más compleja conocida, que es lo humano, hasta que no llegue ese momento no vamos a entender por qué enfermamos, qué está pasando, qué es lo humano, y para eso la clave sería como una construcción compleja con muchas piezas, y la clave de bóveda que sujetaría todo lo demás, la última pieza que da sentido a todo, es la psicología transpersonal o una mirada espiritual del humano, porque sin ese fondo espiritual tampoco se puede definir muy bien qué sea lo espiritual, porque la psicología por definición es siempre una tierra de nadie, no puede haber definiciones muy cerradas o muy estrechas, porque el humano siempre es vivo, cambiante y dinámico también. Pero esa espiritualidad es la clave de bóveda, es lo esencial. Entonces, si aquí recuperamos un poco de ese espíritu entre todos y somos capaces de hacerlo además en la facultad, pues estamos de enhorabuena. Pues, iba a leer un texto de Antonio Blay, pero no me da tiempo, ¿no? No, vale. Porque Antonio Blay lo he descubierto anoche justo, lo estaba leyendo por casualidad, y Antonio Blay habla de la psicología transpersonal en el 78, y todo lo que dice se podría aplicar hoy en día, ¿no? Entonces se me caía el alma a los pies, digo, no hemos avanzado nada, ¿no? Porque él estaba diciendo, bueno, algún día será, ¿no? Ya estamos haciendo estudios psicológicos que incluyen lo espiritual, y esto dentro de muy poco tiempo pues ya estará reconocido por la mayoría de los psicólogos y psiquiatras, porque es algo muy evidente, y aquí seguimos, ¿no? 70 años o 40 años después, ¿no? Vale, no sé si me enrollo mucho ya. Venga, pues ya está. No. Gracias. Muy bien, pues nada, yo acabo rápido. Solamente quiero agradecer a Román Gonzalo, a Rafa Millán, el hecho de que hayan querido traer las jornadas de psicología transpersonal aquí a la Universidad de Zaragoza, y donde en principio seguirá siendo la sede en el futuro. Yo conozco a Román desde hace más de 10 años, ¿no? Cuando empezamos con el máster de Mindfulness aquí en la universidad. Entonces sí que era más complicado, la verdad, todos estos temas. Tuvimos algunas dificultades, pero la verdad es que 10 años después todo esto se ha consolidado, y bueno, yo creo que la universidad y el mundo académico está muy abierto a lo espiritual, y ahora no tiene tanto mérito. Hace 2 años pudimos hacer la cátedra de Ciencias Contemplativas, y lo transpersonal y lo contemplativo es muy similar, ¿no? Es muy afín, y yo creo que esa es un poco la razón de poder colaborar de esta forma. Entonces damos por concluida esta mesa. Y por lo menos que podamos hacer una reflexión filosófica, que podamos pensar. Esto es fantástico, que estemos en una universidad y podamos como reflexionar sobre las bases de nuestra propia disciplina y de nuestro propio saber, en vez de tener como que replicar, porque ese sería el sentido de la universidad, ¿no? Innovar e integrar e ir más allá. Sí, no sé cuál es el sentido de la universidad, pero... Bueno, hoy en día yo tampoco lo sé. Damos por concluida esta mesa de introducción y empezaremos con la primera ponente. Sí, sube.